Carlos Sarmiento, un hombre nacido en la ciudad de Cariamanga hace 84 años. Hoy está junto a nosotros y a ustedes para compartir esta hermosa experiencia. Añoranzas de mi tierra. Carlos, bienvenido a este pequeño documental que lo hacemos en homenaje a ti, en homenaje a tu trabajo, a tu esfuerzo y a tu sacrificio. Y esta que valga la oportunidad para que conozca la gente moderna, la gente actual, cómo era nuestro Cariamanga. Cuéntanos, cuando tú estabas de joven, ¿cómo era esta tierra que la ves ahora poblada? Nárranos, ¿cómo era la extensión, el número de sus casas, el número de sus habitantes? Te agradezco mucho la oportunidad de hablar con mi pueblo, que así lo tomo yo. Efectivamente, por los años de 1934, 35, de los cuales tengo conciencia, Cariamanga era un pueblito pequeño, era sus pobladores parte de una gran familia, la familia de los Cariamanga, en donde, si no por apellidos, por el cariño mutuo entre familias, nos llevábamos muy bien, compartíamos inquietudes, vicisitudes de la vida, compartíamos alimentos, repartíamos a las familias nuestros productos íntimos de familia y así labrábamos paulatinamente la familia. ¿Cuántos habitantes aproximadamente habían en tu tiempo cuando tú tendrías unos 8 o 9 años? Cariamanga, de lo que yo recuerdo y del conocimiento que tengo, oscilaba la población alrededor de 3.500 habitantes. Aproximadamente el 10% de lo que actualmente era. Las casas, ¿hasta qué sitio se extendía, si podemos ver y calcular lo que estamos viendo? Fíjate que cuando salía uno de la calle Sucre, donde vivíamos muchísimos parientes y amigos. Cerca del Parque Central, sí, ¿verdad? Ir a Chile era un viaje bastante largo. Venir a La Fragua había que traer fiambre. A la Loma, donde vivían nuestros familiares, era muy cerca. Las calles eran de tierra o parcialmente empedradas. Algunas veredas de ladrillo, otras de tierra. Pero yo recuerdo que habían algunas casas con gradas de piedra labrada. ¿En ese tiempo ya habían? Ya las había, sí. ¿Y esas piedras de dónde las traían o cómo eran? No sé si tú sabes que al pie de la Huaca hay una cantera de una piedra tan dura que parece acero. Y sé esto porque de Cariamanga mandaron unas muestras a Quito. Y un hermano mío que estudió ingeniería, que fue testigo del estudio que hizo un profesor, dijo: esto es una de las piedras más duras que tiene la República. Venía de Cariamanga. Cuéntanos tú, en ese tiempo, ¿en qué lugar estaban situadas las casas y la iglesia principal? ¿En lo que ahora está o era otro lugar? La iglesia está donde, frente al parque, hay ahora un comercio y se extiende un banco. Ahí era la iglesia, una iglesia enorme, techo alto, campanario gigantesco, hermosísimo. Eso era parte de nuestra vida, Yo añoro mucho las casas como el Consejo Municipal antiguo, como lo que se construyó al lado, porque dejó de ser un culto a lo nuestro, una arquitectura simple para hacer modelos de concreto que deben ser buenos para ganar dinero, pero que lo otro era la esencia de Cariamanga. Era portales en donde tú pasabas cobijado, sea de la lluvia o del sol. ¿Cómo eran los inviernos? ¿Habían accidentes a lo mejor por los inviernos? ¿Había gente que le gustaba nadar? ¿Cómo era en ese tiempo? Fíjate, los niños nos encantaban los chorros que caían de los tejados, que eran verdaderos chorros de agua, y nos daba baño en las veredas públicas. En las quebradas era imposible entrarle porque llovía mucho. Aquí en Cariamanga vi llover un día, 2 días, 3 días con repetidas noches y aún más. Los inviernos eran rigurosos. Cariamanga quedaba encerrada por seguridad. Con quebradas. Las familias que dejaban ir sus maridos, sus hijos, día de negocios fuera, vivían verdaderamente en un estado de depresión por el temor de los inviernos. Así murió el curita Gonzalo Paz de Cariamanga, jovencito, venía de Gonzanamá para acá, se me introdujo en una quebrada, el caballo tropezó, lo tumbó y se ahogó. ¿En ese tiempo ya había carro?
no habían carros. No. Entonces, para ir conociendo esto, la época de donde hubo carro, nos vamos a desplazar a otro lugar de Cariamanga para Claro que sí. añorar a Cariamanga. Claro que sí. Nos encontramos en la ciudadela Amazonas contemplando y admirando este tipo de construcciones. ¿Cómo tú ves, Carlos, el avance que ha habido desde la temporada cuando esto era solamente una inverna a lo que ahora ves ya un poco más de desarrollo? El crecimiento, sin duda alguna, de las poblaciones se expande, se abre, se prolonga. Una cosa que me gusta mucho es que por aquí veo escasos edificios altos, más bien casas de 1 o 2 pisos, rara la de 3 o un piso. Esto es bueno para el desarrollo de la niñez y de la juventud, que tenga espacio vital, áreas de espacio. A propósito, tú tienes algo en tu mano. Tengo una hojita de higuera que me gustó mucho. Tengo el hábito de aplanarlas, secarlas y hacer adornos para mi propio estudio. Y llevarme uno de Cariamanga, que no lo había hecho en el pasado reciente, me llena de contento. La voy a cuidar. Cuéntame algo, ¿qué relación en ese tiempo tenía esta planta con la comunidad, con la flora, la fauna? Sabes que había mucho, crecía mucho. Este era, llamémoslo así, flor de campo. Y tenía fama de que donde había abundancia de higuera había también armadillo. Lo que nosotros conocíamos con el nombre de tumuye, ¿no es cierto? Con el nombre de tumuye. Entonces, que de vez en cuando las familias lo comían, no solamente en casa, sino repartido a todo el vecindario. Eso era costumbre en aquel tiempo, ¿no es cierto? Exactamente. Vamos a continuar con el recorrido por añoranzas de mi tierra. Gracias. Hemos hecho ya un recorrido en el que seguramente en aquel tiempo era cubierto de vegetación, imposible de caminar, pero hemos llegado a esta área, en aquel tiempo, lo que ahora es el Parque de la Virgen de la Nube. ¿Ya había alguna planada? ¿Se lo usaba para algo? Cuéntanos algo. Sí, esto era una explanada amplia, verde, poca tierra, y lo que la recuerdo yo con sumo interés y cariño es porque aquí vino por vez primera el obispo de Loja, Monseñor Nicanor Roberto Aguirre, vino trayendo a la Virgen del Cisne porque había convocado a la provincia del norte del Perú. Aquí llegó por primera vez la Virgen del Cisne. Que yo sepa, sí. En tu temporada, ¿no es cierto? Y vinieron del norte del Perú. Se decía en aquel entonces venía gente hasta de Piura, de Tumbes. ¿Aproximadamente en qué año sería eso? Aproximadamente. Debe haber sido por los años 37 o 38. 38. Sí. ¿Y cómo respondía en ese tiempo la gente a estos llamados? Al ver al obispo que era... Era verdaderamente apoteósico, era como si Jesucristo revivido se paseara. Nuestras gentes eran muy creyentes. ¿Esa fiesta en qué consistía? ¿Qué había? Allí había el remate de los animales que le ofrecían a la Virgen. Quién ofrecía una vacona, quién ofrecía una cabra, una oveja, gallinas, pavos, etcétera. ¿Habían juegos? No, no habían juegos. No había ni siquiera deportivo. Ya, esto era solemne, pasajero, cuestión, llamémoslo así, de un día. Y el obispo se regresaba a Loja. ¿Y la Virgen quedaba aquí o no, continuaba? Siempre continuaba. La Virgen, creo que excepción hecha del Cisne y su trayecto hacia Loja, creo que no ha salido más, o si ha salido no permanece. Era doctrina de la iglesia, de la curia de Loja. ¿Recuerdas tú a lo mejor la parte del barrio Chile, que era muy tradicional en ese tiempo? Creo que ya había, ¿no es cierto? Sí, Chile. ¿Qué te parece si vamos a recordar parte de tu juventud, que seguramente estuviste por ahí, ¿no es cierto? Sería interesante porque a Chile lo frecuentábamos a diario y se nos hacía que quedaba lejos en la otra antípoda. Y ahora es sumamente ahora corto. Está en el bolsillo. Pues. Me voy ya. Carlos, ¿qué representa para ti las palabras añoranzas de mi tierra?
representa lo máximo en mi vida. Mi nacimiento, mis padres, mis hermanos, mis familiares, mis amigos, la población entera de Cariamanga, donde nací. Por eso un buen día lo dijo Napoleón y otros lo han dicho a sí mismos. Dos grandes amores tiene el hombre en nuestras vidas: su madre y el lugar donde nace. El mío, Cariamanga. Estamos en el barrio Chile. Hace 70 años, cuando tú estabas de 10 años o de 14 años, ¿cómo era este lugar? ¿Habían estas calles? ¿Habían estas casas? ¿Qué es lo que había? Transpórtanos a tu tiempo. Fíjate, al salir de la plaza principal en dirección al barrio Chile, significaba que había una callecita de comienzo de bajada, el puente y la subida. Piso de tierra, no había construcciones a un lado ni a otro, únicamente había la casa de Timoleón Berrú y la casa de Pedro Peralta, que es la que tenemos aquí a nuestra derecha. Esos eran unos campos que generalmente recibían el ganado que acumulaban los negociantes, los ganaderos, de paso al Perú. Aquí pasaba el ganado, lo recibían y tenían una piara de 50, 100 animales, se iba por aquí de acá. Recuerda que en aquel entonces no había otro medio de transporte que el caballo y la mula. Para irse ustedes a Loja, ¿cómo lo hacían? ¿En caballo? Nos íbamos a lomo de mula generalmente. Y algunos caminando. De que toleran más lo duro del trabajo, luego los caballos. Y una jornada era hasta Matala, una población, un poblado pequeñito que hay en el mundo, y de ahí. Cuéntanos, ¿recuerdas tal vez tú si en estos lugares ya estaba el famoso y conocido Chato Vega? ¿Recuerdas tú de un corredor que me dicen que ha habido en esa temporada, que corría, todo eso? Más que nada este hombre era un jugador extraordinario de voleibol, que vivía ahí cerca del municipio actual. Ahí era excelente, un individuo como de unos 70 metros de alto. Pero que le gustaba correr y competir con los caballos, me decían. No, esto ¿No recuerdas tú eso? absolutamente nada. Entonces, lo que sí recuerdo, una cosa interesantísima, es en la carrera del zorro, después de las cintas, que salían los caballos en persecución de uno que cargaba un señuelo, y una vez se presentó un señor llamado Luis Bravo, y este señor se presentó en una mula, y los caballos no la alcanzaron, llegó a su destino de partida, sin ser pasado por ninguno. Luis Bravo, a lo mejor Rivera. No recuerdo si, pero sí te sé decir que con el transcurso de los años, cuando yo admiro estas cosas, digo, esta mula debe haber sido hija predilecta de Pegaso. Vamos a continuar caminando, o tienes algo que agregar. ¿Qué recuerdos te trae aquí este barrio, el barrio Chile? Chile, cuando la familia, por un mandado, por un negocio, por venir a ver el ingreso de los cueros de chivo que traían los campesinos y le compraba un tío mío, decía Chile era como un viaje fuera de Cariamanga. Muy lejos, muy lejos. Muy lejos. Compraban en ese tiempo los cueros de chivo a la gente. ¿Y luego a dónde los llevaban? El cuero de chivo de Cariamanga, amigo querido, regresaba con el nombre de Cabritilla a los mejores almacenes de Guayaquil y Quito, desde Italia. Por favor, me sirve arveja con vinagre. ¿Y algo más? Salchicha. Claro. ¿Tú también? ¿Vos? ¿Poroto o arveja? ¿Qué te parece? Carlos, ¿qué tal las salchichas? Delicioso. Salchichas. ¿Te recuerdan viejos tiempos o no? Mucho. En tu casa, cuando tu familia pelaba chancho, sí hacían salchichas. Sí, hacíamos. Teníamos una gran maestra, Carmen Amelia Cuevas. Esta es la antigua vía que nos conducía de Cariamanga hasta el barrio Chile.
y al fondo podemos ver lo que era el antiguo puente que unía estas partes. ¿Tú qué recuerdas? El barrio Chile, hasta llegar a la parte alta, no tenía sino la casa que murió en Berrú, que la tenemos enfrente. ¿Qué es la escuela? La escuela María Auxiliadora. ¿Y al frente? El señor Luis Gonzaga, si no recuerdo mal. Y al final, pasando el puente y subiendo bastante, vivía don Pedro Peralta, dueño de una mansión grande y también de unos campos que servían para cebar ganado, de paso al Perú. Bueno, recuerdo de Chile. Estamos ya avanzando al Parque Central. Cuéntanos qué tal estuvieron las alberjitas, qué tal estuvo la longaniza o salchicha. El almuerzo de hoy se cumplió mis deseos, mis soñados de deseos a la hora de comer. Las arvejas con guineo, el plato predilecto mío, y la salchicha, que ya es un lujo que pocas personas se lo dan. Vamos a continuar al Parque Central, donde ahí está el inicio, ¿no? El inicio de la historia de Cariamanga. Y seguimos con Añoranzas de mi tierra, ¿no? Antes, Carlos, después de lo que hemos recorrido, vamos a regresar nosotros en esta cámara del tiempo, ¿no? A 1935. ¿Tú ya recorriste estos espacios en 1935? Sí, ya lo recorrí. Cuéntanos, ¿cómo era? Esto era una arquitectura maravillosa, un templo enorme, de un cielo elevado, una torre gigantesca que era parte de nuestra vida. Aquí venían nuestros padres, familiares y amigos a orar. ¿Dónde quedaba específicamente la iglesia? La iglesia quedaba en esta casa aquí en la esquinera, orientada de norte a sur, y la torre orientada hacia oriente. La plaza enfrente, de tierra, tenía árboles muy bonitos. Creo, no lo recuerdo perfectamente, que había lupos, sí, y eucalipto. ¿Cómo era la vida diaria de la comunidad? ¿Qué hacían en ese tiempo, en esta plaza o en este plan, si se puede decir? Fíjate, así en verano como en invierno, las gentes a la hora del descanso, 5 o 6 de la tarde, se reunían en la plaza a conversar. Se formaban grupos de individuos, cada cual más dicharachosco y alegre y contento de haber pasado el día en su hogar, que Cariamanga era una ciudad pequeñita, de manera que todos eran de la familia. Y vamos a volver a recalcar, no habían carros todavía, ¿no es cierto? La gente salía con la vestimenta normal o salía ya vestida. Les gustaba vestirse bien. ¿Cómo era la vestimenta? Los señores utilizaban unas camisas generalmente blancas, pantalón caqui, cuellos bien planchados, que demostraba lo hacentosas de sus esposas. Y cuando hacía frío se ponía un poncho de algodón de lana, o en invierno poncho de Era agua. poncho, no había terno todavía en ese tiempo. Poncho. Eran muy elegantes. Déjame que te cuente que aquí en Cariamanga... Sombrero, pero antes de todo, ¿sombrero usaban? Bien, elegante. Ya. Sí, y gafas. Déjame decirte que aquí había un sastre apellido Jiménez que vestía a los lojanos, de lo excelente artesano que era ese señor. De manera que los candidatos a diputados en Loja venían a vestirse aquí, en Cariamanga, en mi tierra. Cuéntame, ¿tú qué deportes practicaban? ¿Cuáles eran los juegos que tú tenías de pequeño, de unos 10 años? ¿Qué juegos tú realizabas con tus compañeros? Nosotros jugábamos voleibol, lo que más, poco fútbol, había básquet, y lo que los muchachos divertíamos era más que nada con los juegos pequeñitos de trompos. A eso vamos, trompos, pero ¿qué tipo de trompos usaban? De trompos hechos de madera, con un clavito en la punta, y lo hacían los más hábiles, lo que se llama bailar en la palma de la mano y exageradamente en la uña. Pero si hablamos un poquito de lo ancestral, me han comentado que utilizaban también unos trompos de poto. ¿Tú usaste esos trompos? Sí, me acuerdo de eso, sí, ¿Cómo eran más o menos? Estos eran, a la fruta le sacaban la pulpa, se secaba y le abrían unos huequitos laterales redondos. En la punta le ponían un clavo, en la parte alta
algo para que sostenga Ya. la cuerda y lo lanzaban. Y ese daba vueltas, giraba la parte... Porque sobre- había otro que lo ponían en un carricito, un hueco, y ahí ese tú no lo has conocido. Se llama, eso vino más ¿Qué, tarde. qué otro tipo de juegos hacían ustedes? Me hablabas tú de... Bueno, la gente se distraía mucho, como no tenía otra cosa que hacer, especialmente en invierno, en el billar, en la liga de gallos, en las cartas. ¿Habían toros en ese tiempo, en el tiempo de ustedes? Y a lo mejor ustedes practicaban el teatro entre la comunidad, o no habían tampoco No, tampoco. teatro en ese tiempo. No se funcionó eso, no. Una sola vez llegó un tal Zurita con un cine móvil, cine mudo. Y este era genial porque en la medida que avanzaba la película, él se adelantaba y decía, y ahora saca el revólver, el maldito, y lo mata. O sea, Terminaba. él era el que actuaba con el audio, ¿no es cierto? En cuanto, yo insisto un poquito, en cuanto a juegos, otro tipo de juegos tradicionales que habían, a más de los de mesa, no, sino juegos tradicionales de los niños, las bolas, rayuelas, ese tipo de juegos, algo que ya se ha perdido a lo mejor. Sabes que no recuerdo, la verdad. Como muchachos nos divertíamos saliendo al campo, al potrero del cura, a la loma, con el tirajeve, a bajar frutas. En ese tiempo. Desgraciadamente apuntarle a los pajaritos, y no hay cosa más triste que ver un pajarito agonizante. Pero eso era la costumbre en aquel tiempo, pues, Eso era- y ha ido cambiando, ¿no? Y era esporádico, no era de rutina. Vamos a recorrer un poquito más y vamos a llegar a la plaza, donde la gente se reunía a conversar. Seguro. Añoranzas de mi tierra, ¿no? Gracias. ¿O no habían mercados? No, mercado propiamente no había. Pero ¿cómo hacían para comprar las cosas para Ya las te familias? puedo decir, las familias eran muy numerosas y siempre había en casa un muchacho capaz de ir por las providencias. Así que cuando las mamás requerían, ponte tú, queso, yuca, guineo, arvejas, nos mandaban directamente al que lo producía. Por ejemplo, recuerdo las Masache, entre otras, Rosana Cueva, que tenía su almacén en la Merced. Y esperábamos los sábados y domingos porque en este parque central, que es la esencia, el alma, la vida de Cariamanga, era un mercado libre. Aquí conseguías de todo. En cuestión de carnes, carne de res. La cuestión de carne, Cariamanga se servía mejor que en los tiempos presentes. ¿Por qué? Porque familias disciplinariamente, con gran espíritu de colaboración y hasta cierto punto de desprendimiento, no aspiraba a ganar mucho y vendían los Dávila, los Martínez, Cabecemundo, el principal de todo. Mi misma familia, mi padre, benefició ganado, cerdo y vendíamos las carnes al letal. Bueno, vamos a recordar ahora sí, ahora que estamos aquí en el centro y corazón de la ciudad. Cuéntanos tú cómo era aquí las reuniones del diario, los sábados, los domingos, o las ferias, las fiestas, cuando se hacían. ¿Alguna fiesta especial a lo mejor? En la feria de Corpus era como hablar feria de la plaza principal, que era esta. Esta plaza era de tierra, 2, 3 arbolitos, armónica, agradable. En esta plaza se hacía el mercado de verduras, el mercado de frutas, de flores, de legumbres, de todo. ¿Habían artesanías? ¿Habían artesanías? Sí, habían artesanías. Descríbenos, cuéntanos Aquí- algunas de ellas que hacían, aquí- que se comercializaban. Aquí se comercializaban las monturas, la talabartería, la platería, los tejidos hechos por las damas, por ejemplo, ponchos, alfombras, lo hacían en casa y se vendían aquí en la plaza. ¿Ahora has encontrado tú ese tipo de artesanías? No he encontrado, eso desapareció. ¿Qué crees que es necesario ahora? Es necesario e indispensable que la habilidad natural del Cariamán, heredado, enseñado, vuelva para que nuestra juventud tenga que ocuparse y brille, porque lo artesano es verdaderamente interesante en la vida del ser humano. Carlos, ¿qué tal el recorrido que hemos hecho el día de hoy? Ha sido agradador desde todo punto de vista. Has revivido parte de tu pasado. Lo recuerdo. Cuéntame tú, en aquellos tiempos, ¿habían mercados en la ciudad de Cariamanga o no habían mercados? No,
mercado propiamente no había. Pero ¿cómo hacían para comprar las cosas para Ya las te familias? Las familias eran muy numerosas y siempre había en casa un muchacho capaz de ir por las providencias. Así que cuando las mamás requerían, ponte tú, queso, yuca, guineo, arvejas, nos mandaban directamente al que lo producía. Por ejemplo, recuerdo las Masache, entre otras, Rosana Cueva, que tenía su almacén en la Merced. Y esperábamos los sábados y domingos porque en este parque central, que es la esencia, el alma, la vida de Cariamanga, era un mercado libre. Aquí conseguías de todo. En cuestión de carnes, carne de res. La cuestión de carne, Cariamanga se servía mejor que en los tiempos presentes. ¿Por qué? Porque familias disciplinariamente, con gran espíritu de colaboración y hasta cierto punto de desprendimiento, no aspiraba a ganar mucho y vendían los Dávila, los Martínez, Cabezemundo, el principal de todo. Mi misma familia, mi padre, benefició ganado, cerdo y vendíamos las carnes al letal. Bueno, vamos a recordar ahora sí, ahora que estamos aquí en el centro y corazón de la ciudad. Cuéntanos tú cómo era aquí las reuniones del diario, los sábados, los domingos, o las ferias, las fiestas, cuando se hacían. ¿Alguna fiesta especial a lo mejor? En la feria de Corpus era como hablar feria de la plaza principal, que era esta. Esta plaza era de tierra, de 3 arbolitos, armónica, agradable. En esta plaza se hacía el mercado de verduras, el mercado de frutas, de flores, de legumbres, de todo. ¿Habían artesanías? ¿Habían artesanías? Sí, habían artesanías. Descríbenos, cuéntanos Aquí, algunas de ellas que hacían, que se comercializaban. Aquí se comercializaban las monturas, la talabartería, la platería, los tejidos hechos por las damas, por ejemplo, ponchos, alforjas, alfombras, lo hacían en casa y se vendían aquí en la plaza. ¿Ahora has encontrado tú ese tipo de artesanías? No he encontrado, eso desapareció. ¿Qué crees que es necesario ahora? Es necesario e indispensable que la habilidad natural del Cariamán, heredado, enseñado, vuelva para que nuestra juventud tenga que ocuparse y brille, porque lo artesano es verdaderamente interesante en la vida del ser humano. Carlos, esta parte de la que estamos hablando, que era el parque central o la plaza, porque no había parque, sino ¿qué más construcciones habían aquí alrededor? ¿Habían casas o solo era la planicie y la iglesia? Bueno, fíjate, Rodrigo, este es un ambiente verdaderamente bello. Al lado de la iglesia estaba el convento, que queda donde está la iglesia actual. Y aquí, frente a mí, estaba la escuela de los hermanos. Que está ahora todavía. Que está ahora. Ah, ya pero había en ese tiempo. Entonces, ya había en ese tiempo. Era una cuestión totalmente diferente. Tenía un corredor, tenía las clases, solamente un piso delante, Ya. los demás se atendían hacia atrás. En este lado, las hermanitas Guayza, Esther y Rosa, y don José Andrade cubrían todo esto. Al lado del consejo, más a la izquierda venía. ¿Dónde estaba ubicado el consejo? ¿Dónde está ahora? ¿No es cierto? Está ahora. Ya. Pero en una construcción, para mi gusto, infinitamente superior Era colonial. a Sí. este asunto de cemento y pintura. ¿Alguna otra cosa que recuerdes por aquí? En ese Claro, tiempo ya había el aquí ejército o había policía. Aquí la presencia de don Abel Paz. Abel Paz. Háblame de Abel Paz, háblame. Una figura relevante, tranquilidad, distinción, un individuo afable, sin subterfugios de ninguna forma. En ese franco. tiempo, ¿recuerda tú un hombre o una mujer que entregaba todo de sí para el beneficio de la comunidad? Un hombre que vale la pena recordarlo, Claro. sin ver sus apellidos. Claro que sí. Mira, aquí Cariamanga tenía de eso. Cada barrio tenía un prototipo de individuo bueno. Aquí había un tal José Ceballos, José Antonio Ceballos, un rico, un acaudalado de Cariamanga, que se daba el lujo de prestar dinero sin hipotecas, sin prendas. Y cuando le iban a pagar, si el rendimiento de la persona a quien se lo prestó fue bueno, lo exoneraba de intereses. Un niño desprendido, estimulante de la juventud.
Así me lo han referido gente que recibió. ¿Alguna mujer valiente que luchó? ¿Cuántas mujeres tienes tú? Rosalina Loaiza, Teresina Berrú, Esther Loaiza, Luz Sánchez, Anita Ludeña, había 100 nombres en Cariamanga. Y don Manuel Sánchez, don Federico Loaiza, don Alejandro Montero Cueva, eran unas figuras realmente extraordinarias. ¿Cómo era la gente pobre? Porque me has hablado hasta ahora de gente que en realidad tenía una posición económica más o menos significativa. Pero cuéntame de la gente humilde, de la gente pobre, ¿a qué se dedicaba? ¿Cómo era su vivir? La gente pobre, fíjate, negociaba cosas pequeñitas. No, nos referimos pobre en el sentido económico, ¿no? Negociaba, venía a la plaza y antes de que llegara el campesino por aquí en las entradas de cualquier parte de la ciudad, en Chile, en Macragua, en fin, le compraban para revender, pero ganando una cosa realmente prudente, humana, servicial, solidaria con la gente. ¿Alguna fruta que tú recuerdes que ya no hay ahora? Por ejemplo, claro, el toroncho fue lo máximo. Bueno, sí, el toroncho sí lo tenemos. Todavía. Sí hay todavía. La luma. Poco se la consume. ¿Tú conociste el clambio? Conocí el clambio. Detrás de la casa de Napoleón Berrú había un clambio que servía para que todos los muchachos de Cariamanga fuésemos a comer. ¿Por qué? Porque los dueños sentían complacencia de ver a los niños mover la mata y ingerir clambio. Otros tiempos, ¿verdad? Otros tiempos. Aquí íbamos al potrero del cura, a la saca y la pasaca, que eso era gratis para todo Cariamanga. Cuando un hombre se interesaba por una chica y ustedes jóvenes empezaban a amar, ¿cómo era el enamoramiento de aquel tiempo? Muy extremadamente conservador. A las novias no me podía tocar la mano, nada. Y te voy a contar algo. Mi madre se salió de su casa. ¿Cómo es eso que se salió de su casa? Sí, con un bolso en donde puso 2 prendas de vestir por la calle a las 10 de la mañana a la comisaría para que la casen con el que se la sacaba, que era mi papá. Claro, o sea, a veces no daban el permiso. El romanticismo llegado al máximo. ¿Habían en ese tiempo a lo mejor el uso de instrumentos musicales para dar los serenos? Guitarra, o no había todavía? Guitarra, ¿cómo no? Y había espontáneo, aprendían de oído. Dame nombres de artistas de ese tiempo que habían. Te voy a dar el principal de todo, pero eso es prácticamente fue ayer. Es Loaiza. Ah, pues es nuevo, ¿no? Es nuevo, está don Virgilio Ceballos. Antes, claro, te doy. Lotario Cueva Paz. Ese era un guitarrista de serenatero. Luego familia Romero. Miguel Castillo, que lo acompañaba. Mi propio padre ya lo ves. acompañaba por la guitarra. ¿Alguna canción especial con la que tú has conseguido a tu amada? En especial que tú recuerdes a lo mejor. Me agarras absolutamente fuera de base. Porque no estaba dentro del libreto. Sí. Bueno, la gente se reunía aquí y había en las fiestas como tú me hablas. Y cuéntame, ¿cuáles eran los lugares que la gente solía desplazarse de aquí para irlos a disfrutar? La fiesta principal, la más ligera, la que absorbía menos tiempo, era el paseo a Huaca del Carmen. Hicieron un desfile los 17 de julio. ¿Ya había capilla en ese tiempo? Ya. Era humilde. Pero había, o sea. Pero había. Sí, ahí, y mira que en ese tiempo no había el cimborio todavía, que estamos hablando del barrio Chile. O sea, es más antigua esa que el cimborio. Había 4 casitas. Y allí le celebraban a la Virgen, pero más que ese tipo de celebración religiosa era que los cariamangas excursionábamos, porque a mitad de camino teníamos Imaicela, venta de miel, venta de quesos, venta de pan, y la gente concurría además a beber refrescos, como por ejemplo la cocada, que era el más vendido de todo. ¿Algún evento en que el pueblo de Cariamanga se unió, se levantó y dio muestras de unidad para conseguir algo en beneficio de lo que es Cariamanga? Cariamanga es modelo en eso para el Ecuador entero, con la cita de 1931 de los cantones de la provincia de Loja para protestar contra Loja y contra el gobierno central por el abandono que tenía de estos pueblos del sur.
dio excelentes resultados. Presidía en ese momento el consejo de aquí el doctor Juan de Dios Maldonado. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Cuéntanos. Hubo discursos, hubo protestas, hubo alabanzas del espíritu patriótico y tal. Porque estamos hablando de 1831, sabiendo que en 1830 el Ecuador recién fue república. Y claro, se mantenía la estructura y la división territorial como era la Gran Colombia, ¿no es cierto? Y hubo esa protesta a nivel, no había mucho centralismo. Había pasado más de 100 años. Claro. Y se empezaron a ocupar de Loja y de Cariamanga, que vivía a expensas del comercio con el Perú, aislado del Ecuador. Imagínate un viaje de Cariamanga a Piedras, era prácticamente una semana, mitad de ida y mitad de vuelta, lomo de mula. Nosotros teníamos aquí en los estancos la purificación de sal y de aguardiente, que venía desde Piedras. Los Cariamangas iban y traían eso y lo entregaban. ¿Dónde es Piedras? Al lado de Piñas. Al lado de Piñas, desde ahí se movilizaba entonces la gente, ¿no es cierto? De mula. Ya comenzaron en ese tiempo a usar ya la mula, ¿no es cierto? Sí, no había otro tipo más, ya se había acabado lo que son las llamas, ¿no es cierto? No habían ya los camélidos. Eso no lo conocí yo siquiera. Ya era la mula y el mismo burro ya lo habían descartado. ¿Tú qué sabes o qué comentaban tus padres sobre el Cerro Aguaca? ¿Cuáles habían sido algunas costumbres que la gente a lo mejor tenía en esa montaña que es considerada y fue considerada como montaña sagrada? Fíjate tú, yo les oí más de una vez a mis antepasados hablar de unos cuentos verdaderamente raros. Por ejemplo, decían que un ángel vino, cortó el Aguaca, lo traspasó acá y dejó la base en el Colambo de Gonzanamá, pero todo con ciencia ficción. Claro, leyenda, pero tú tal vez no... hablaban de que salían pollitos, fantasmas al pie de la Huaca, pero todo era traído por los cabellos. Pero tú no escuchaste alguna vez de que nuestra gente antigua, los calvas, iban a dejar vasijas con sangre como muestra de agradecimiento a la Pachamama. Algunos hemos hablado con alguna gente y tenemos esto, que naturalmente son añoranzas de mi tierra, ¿no? Vamos a ir a ver otra partecita especial que tú la recuerdas que en ese tiempo existió, hablando más o menos de 1935 a 1000. Vamos a continuar. Es una calle, en la actualidad haya sido camino muy antigua, que podemos ver nosotros esta casa que es de construcción sefardita, con arquitectura sefardita, es decir, judía, española, porque tenemos la puerta principal que es una puerta muy especial. Pero tú que viviste en aquel tiempo, cuéntame cómo era por aquí, cuáles eran las familias que habían, cuéntanos. Fíjate tú, esta callecita siempre fue considerada como la calle de la escuela de niños, la escuela Luz de América, que quedaba exactamente enfrente. O sea, ahí funcionó la escuela Luz de América, ya funcionaba igual que la Salle. Ya funcionó, este es más antiguo que la Salle. Más antiguo. Y había esta escuela y todavía no había el Cimborio. Fíjate que la escuela de niños se fundó en 1913 y la escuela de los hermanos fue en 1929. Estamos con eso, nosotros hablando de unos 16 años de diferencia. ¿Este lugar a dónde les conducía? Cuéntame. Iba aquí, a continuación de la escuela, vivían los castillos. Enfrente, detrás de mí, los Borreros. Al lado, los Sánchez, la familia de don Pedro Sánchez. Más allá vivían otras familias que tenían sus haciendas en los campos y venían solamente sábado y domingo. Esta era una callecita estrecha, muy acogedora, muy familiar, muy bulliciosa a veces por la escuela de niños, que eran del primer grado al sexto grado. El nombre que se le ha puesto a este lugar es El Chorro. Tú a lo mejor relacionas por qué se llama. Porque en la encrucijada del final de esta calle había una corriente de agua permanente que en invierno era respetable, que producía un ruido monótono que lo llamábamos todos el chorro, vamos al chorro. Y al lado la piedra grande, una piedra desnuda que hoy sé que ya está cubierta. ¿Qué hacían en la piedra grande? ¿Qué significaba? A sentarse a conversar. A conversar. Sí. Vamos a caminar hasta allá.
¿Cuál es la razón por la que este lugar era conocido con el nombre del Chorro? Porque había una corriente de agua que bajaba, o había un puentecito de madera que comunicaba esta vereda con la de acá, y lo llamaban tradicionalmente Chorro. Es este lugar, ¿no es cierto? De este lugar que tenemos enfrente. Propietario Benigno Ojeda y propietaria una familia. Carlos, esta casa que estás pasando, ¿sí había en aquel tiempo? Pertenecía al señor Federico Loaiza. ¿Más casas habían aquí? Ya nos estamos acercando a la casa donde tú vivías, ¿no es cierto? Exactamente. Vamos, continuamos, continuemos. Sucre, toda era construida. ¿Qué tal ha sido este día recordar lo que tú has añorado? Estupendo, llenado de complacencia. Produce un gran relajamiento espiritual. A ver, comencemos desde aquí, ¿ya? ¿Qué te hace recordar esta calle? Esta era la calle mía, la calle de mi propiedad. Unos años vivimos aquí y otros más abajo. Cuéntame, ¿era empedrada, era de tierra? Era de tierra, tenía unas entradas de piedra. ¿Vecinos tuyos en aquel tiempo? Los pisos eran de madera.